Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a esta 10ª capacitación a cargo del grupo de Innova Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el cual, bueno, en esta oportunidad tenemos contemplado el tema de procedimiento para la planificación, seguimiento y control en trabajos de mantenimiento de canales de riego, el cual va a estar a cargo, bueno, los ponentes van a estar, bueno, esta exposición va a estar dirigida por los ponentes Kevin Arroyo Solano, Jack, David Aquino Rodríguez, ¿no? Para el cual, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta 10ª capacitación, para el cual voy a dar el pase al primer ponente, David Aquino Rodríguez. Pueden empezar. Bien, buenas noches con todos, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha, Rodríguez. Ok, buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre un poco lo que tiene que ver en cuanto a mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego, ¿no? Sabemos que, bueno, vamos dando estas capacitaciones a lo largo ya de unos meses atrás en cuanto al mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego, ¿no? La Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Angas-Mayo, comprendido el tramo de Sicaya-Orcotuna, ¿no? El tema para el día de hoy trata sobre procedimientos para la planificación, seguimiento y control en los trabajos de mantenimiento de canales de riego. Voy a iniciar hablando un poquito sobre la infraestructura, ¿no?, que realmente conforman los sistemas de riego en el Perú. Y sabemos que estas infraestructuras ya que conforman el sistema de riego en el Perú viene a estar administrado a una ley, ¿no? A la ley de recursos hídricos, que es la ley 29338, ¿no? El cual está conformado por las juntas de usuarios de agua. Y sabemos muy bien que la falta de capacitación en cuanto a dirigentes, usuarios, en los ámbitos de toda la sierra peruana en principal, ¿no? Ya que la sierra peruana es una zona altamente productiva, ¿no? Y por ende, entonces hacen mucho el uso del agua, ¿no? Que es un recurso hídrico importante para lo que es el sembrío. Dentro de ello, vamos a encontrar de que la falta de capacitación a estos dirigentes constituye un problema muy, muy grave, ¿no? En cuanto, pues, a las obras que están construidas hoy en día para cada sector, ¿no? En cuestión de canales de riego. Pues estas infraestructuras se supone que deberían durar unos 20 años, ¿no? Pero al contrario, a veces no llegan a durar 20 años, ¿no? Ya que muchas veces se deterioran rápidamente debido a la falta de mantenimiento. Un mantenimiento adecuado, que es muy importante, y además de ellos incurre en fallas realmente operativas en cuanto a su manejo, ¿no? También vamos a hablar sobre muchas ocasiones que no se presta atención necesaria a todo esto, ¿no? Esta atención que debería ser muy importante, ¿ya? Para tener en cuenta cómo se opera o cómo se hace el mantenimiento a los canales de riego, ¿no? Y esto es responsabilidad y tarea de muchos usuarios que deben de organizarse de una manera mucho más adecuada, planificarse con tiempo, ¿no? Para que de esta forma podamos mejorar
¿no? En cuanto al uso de los canales de riego. Voy a hablar sobre el agua, ¿no? El agua que viene a ser un recurso natural renovable, muy importante, indispensable para la vida, ¿ya? En cuanto a lo que es muy importante para el desarrollo sostenible, ¿no? El mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que sustentan, ¿no? La seguridad de toda una nación, ¿no? El uso del agua es muy importante considerarlo así, porque es que el uso del agua debe ser óptimo, equitativo, como bien dice, basado en su valor social y económico, ¿no? Incluso ambiental. Y, y esto, todo ello nos debe llevar a una gestión integrada de acuerdo a una cuenca hidrográfica, ¿no? Y aquí donde participa bastante todo lo que es la población, ¿no? Y debemos estar organizados para hacer el uso del recurso hídrico, ya que si nosotros hacemos uso del agua y lo que vamos a hacer más es contaminarla, bueno, entonces de esa manera no estaríamos fomentando, ¿ya? Que se dé pues lo que es el uso sostenible, ¿no? Del agua. De esta forma podríamos estar alterando hasta incluso el ecosistema. Entonces, toda esta partecita, vamos a hablar un poquito sobre el plan de operación y mantenimiento del sistema hidráulico, ya, basado en los canales de riego, para los cuales vamos a seguir todo un pequeño proceso en los cuales vamos a considerar la revisión de información, de procedimientos existentes, de operación. ¿En qué consta? Bueno, eso es más que nada relación de información en cuanto a datos, ¿no? Ya les voy a hablar sobre eso un poquito más adelante, ejecución del evento en capacitación. Como segunda parte, el entrenamiento práctico en campo para la ejecución de actividades a implementar, la elaboración del documento que es una propuesta de plan de operación y mantenimiento, ¿no? De un sistema hidráulico, la elaboración y ajustes que se dan a dicho documento, ¿no? La revisión y validación técnica de plan de operación y mantenimiento, ¿no? Y soluciones de observaciones o correcciones que se pueden hacer, ¿no? Aprobación del plan de operación y mantenimiento por la junta de usuarios, ¿ya? En este caso también podría ser una comisión de usuarios o un comité de usuarios, ¿no? Darle seguimiento a la implementación y aplicación del plan, ¿no? De operación y mantenimiento. Primero, hablar de revisión e información de los procedimientos existentes. Nos dice, se debe realizar la recopilación de información necesaria, ¿no? Es decir, yo debo de buscar toda información, ver cómo están en los estados los canales, ver cuántas tomas hay, cómo se hace el uso, en qué parte está, digamos, revestido los canales, en qué parte no, hacer todo un pequeño inventario, ¿ya? Incluso hasta lo que es de siembras, cultivos, ver, tener un registro de tarifas y fechas de mantenimiento, ¿no? En cuanto a los canales, para lo cual también puedo mencionar de que nosotros estamos elaborando un pequeño cuadro en Excel para poder nosotros, para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar y, bueno, conjuntamente con la comisión de usuarios, y que ellos lo puedan manejar, donde vamos a tener actualizado todo lo que es el padrón, ¿no? El padrón de usuarios. Pues entonces, como segundo paso, vamos a hablar sobre la capacitación sobre los temas de operación y mantenimiento, ¿no? En este caso que va a consistir en muchas reuniones, ¿no? Las reuniones donde van a haber capacitaciones, talleres participativos, ya que es necesario que toda la comisión de usuarios se organice para capacitar, ¿no? No solamente a, digamos, un directivo, una comisión de usuarios es la labor importante de tal vez hacer los trabajos de mantenimiento, porque sabemos que por algo somos un sector que debemos estar todos agrupados para trabajar, ¿no? En ello. Entonces, de esa forma necesita
capacitar también a los usuarios y hacerles entender, ¿no? De que las capacitaciones que se dan, ya los debe llevar a una reflexión, ¿no? De hacer un mejor uso de lo que es el recurso hídrico, ¿no? En esto está basado todo lo que es la capacitación, ¿no? Sobre temas de operación y mantenimiento. También vamos a hablar sobre la ejecución. La ejecución que tiene que ver con, nos dice el entrenamiento práctico, ¿ya? En campo para la ejecución de actividades a implementar, ¿no? Esta parte nos habla un poquito sobre de cómo llevar todas las capacitaciones que se da ya a lo que es al conjunto de regantes, ya, de usuarios del agua. Entonces, para poder llevarla a la práctica, y qué mejor que serían pues las asambleas, ¿no? Asambleas que existen ya en muchos sectores, o también puede ser lo que es la limpieza de los canales, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? Le llamamos faena, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Como tercer paso debemos de considerar esto para que todos trabajemos de una manera organizada, ¿no? En conjunto. Ahora, planificación de actividades. Esta planificación de actividades consta más que nada en la elaboración de un documento, un pequeño documento que nosotros podemos elaborar como junta de usuarios, ¿ya? Con respecto al plan de operación y mantenimiento, ¿no? Pues esto es importante que nosotros como directivos tengamos que elaborar esto, y para eso tenemos incluso hasta libros de actos, ¿no? Y ver todos los puntos en los cuales podemos mejorar, ¿no? O incluso también podemos poner ahí los resultados que tenemos, ¿no? Y dicho sea de paso, que las capacitaciones que se van a dar nos van a llevar a qué cosa, a efectuar mejoras, ¿no? A implementar nuevos procedimientos, digamos, en el proceso de iniciación de faenas, cómo podemos agruparnos, en qué fechas vamos a poder hacer estas limpiezas a los canales, de qué manera vamos a ejecutar, y en fin, ¿no? Podemos generar todo un plan de control ya para poder hacerlo mucho más organizado, ya que muchas veces nosotros como dije, representantes de un sector, podemos nosotros organizar todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tú no vas a estar pues a cada instante, ¿sabes qué? Mira, tienes que trabajar de esta forma y todo eso, ¿no? No solamente depende de la única persona a cargo, sino depende de todos los regantes, todos los usuarios, ¿no? Ahora, también acá te habla un poquito en la parte 5, te habla sobre elaboración y ajustes de un documento, ¿no? Al final, bueno, dicho sea de paso, todos los acuerdos que se tienen tal vez en asamblea, en una capacitación, queda registrado, ¿no? De la forma en que cómo vamos a trabajar, cómo se va a ejecutar las faenas, qué días lo van a hacer. Entonces, por ahí va a haber algunos cambios, algunos reajustes, porque necesitamos también la participación y la opinión de quién, de los regantes, ¿no? Ya, y bueno, ese es un aporte también que lo debemos de considerar ahí. Y dicho sea de paso, esto va a llevar a que hagamos pequeños reajustes, ¿no? O sea, ya debemos de tener todo un documento donde tengamos todo el plan, ¿ya? De operación y mantenimiento, ¿no? En cuanto a los canales de riego. Y eso sería muy importante, y de esa forma vamos a trabajar mucho más en conjunto, ¿ya? Y bueno, incluso acá va a tener mucho que precisar lo que es la junta de usuarios, ¿no? Ahora, en la parte 6 vamos a ver la revisión y validación de todo lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? De este plan. Entonces, de hecho, van a haber observaciones, van a haber correcciones. ¿Por qué? Porque incluso esto lo vamos a tener que presentar a todos, ¿no? Y lo podemos dejar, digamos, ahí como un manual en el caso de que haya cambio de juntas directivas, ¿ya? Para que también ellos puedan estudiarlo, puedan evaluarlo, y si hay cosas que mejorar, también se mejora, pues, ¿no? Entonces, al final vamos a tener la validación de todo este documento, que es muy importante, bueno, para lo que es principalmente para la junta de usuarios, ¿no? De cómo trabajar, ¿no?
en cuanto a la limpieza también de los canales de riego, ¿no? Ahora, acá hablar de aprobación del plan de operación y mantenimiento, ¿ya? De los sistemas hidráulicos, te dicen, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden aprobar eso? Bueno, en este caso lo puede aprobar todo lo que es la junta de usuarios, ¿no? El comité, bueno, el comité de usuarios o la comisión de usuarios también, ¿no? Bueno, que al final viene a ser lo mismo, solamente que les damos distintas denominaciones de acuerdo tal vez al lugar donde estemos, ¿no? Eh, entonces, ya pues todo esto va a ser aprobado y va a tener que trabajarse de manera ordenada, ¿no? Y entonces, de esta forma vamos a tener muchas mejoras, ¿ya? Y no vamos a generar conflictos, ¿no? Porque sucede que al momento de hacer uso del agua, a veces se incurre a que siempre hay conflictos entre regantes, incluso porque a veces no respetamos el horario de riego, ¿ya? Porque hasta incluso algunos no le llaman esto, ¿no? A que al robo del agua, ¿no? Es que mientras uno está regando, el otro por la parte más arriba aprovecha a jalar un conducto y empieza a regar su agua, ¿no? Y de esa forma también existe bastantes conflictos, ¿no? Y la idea es mejorar en esto, ¿no? Ahora, la implementación y aplicación del plan de operación. Ya, esto realmente va a tener mucha relación con la organización, ¿no? De los usuarios, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todo esto no solamente lo dejemos plasmado en un documento, ¿no? Sino que podemos ir evaluando periódicamente en qué ha ido mejorando, ¿no? Si está mejorando o no está mejorando todo nuestro plan de operación. O en qué aspectos podemos considerar también, ¿no? Porque siempre hay ciertas cosas o percances, ¿ya? Que suceden y entonces tenemos que hacer una revisión, tenemos que tal vez incluir en algunos párrafos de cómo podemos trabajar, ¿no? Que ayude a la mejora, ¿no? Del plan de operación y mantenimiento, ¿ya? Y de esta forma vamos a ver, digamos, la implementación de muchas otras actividades, ¿ya? Y vamos a ver los avances que se está dando, ¿ya? Vamos a ver tal vez las dificultades que hemos encontrado a un inicio, entonces, y con la aplicación del plan de operación y mantenimiento hemos podido, ¿no? Resolverlas, ¿no? Hemos podido darle una alternativa de solución. Entonces, todos estos aspectos van a definir de que podamos orientarnos a todo un rubro de tareas que nosotros como comisión de usuarios podemos impartir, ¿no? A todos los regantes. Y de esa forma podemos trabajar, ¿no? Porque se sabe muy bien que es importante todo lo que es la capacitación, ¿no? La capacitación, ya que muchos de los usuarios no se encuentran capacitados para lo que es cómo hacer el uso de riego de agua y todo eso, ¿no? Hay personas que sí, porque riegan ya durante muchos años, pero no todos, ¿no? En ese caso, siempre es bueno estas capacitaciones para trabajar de manera muy ordenada, ya, y muy equitativa en cuanto a lo que es el aprovechamiento del recurso hídrico, ¿no? Esto era lo básico, lo que quería comentarles ya el siguiente ponente, hablar un poquito sobre de todo el procedimiento que hemos ido dando a lo largo de las capacitaciones, un pequeño recuento, y en cuanto a lo que viene a estar incluido también dentro del plan de operación, ¿no? Bueno, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Se abrirá tal vez algunas preguntas para poder responderlas, ¿no? Y eso tal vez sería el final de la presentación del siguiente ponente. Efectivamente. Muchas gracias por, bueno, el primer ponente, David Rodríguez. Gracias por por el tema que alcanzó, el cual es muy importante, en este caso para los para el comité de usuarios, ¿no? De este sector. Bueno, sin dar más vueltas, damos inicio también a el siguiente ponente, Kevin Arroyo Solano. ¿Me avisas si está listo? Muy buenas noches. Buenas noches.
Bueno, la exposición es tuya, Jack. Ya. ¿Me confirmas si se pueden anotar las diapositivas, por favor? Sí se visualiza, Roy. Puedes empezar. Okay. Muy buenas noches con todos los presentes. En esta ocasión, bueno, ya haciendo la 10ª y la última capacitación que estamos brindando como proyección social de Innova Ingeniería. Sobre todo, ¿no?, que no hemos planteado este tema o este proyecto, que es el mantenimiento, mejoramiento de los sistemas de riego de comisión de los usuarios del sector, del subsector de hidráulico de Angasmayo, de entre y Orcutuna, ¿no? Mi nombre es Arroyo Solano Kevin. En esta ocasión voy a presentar el tema que ya el anterior ponente había mencionado, pero vamos a detallar un poco más de los temas que hemos llegado a ver en todos estos 9 capacitaciones que hemos realizado como un grupo de proyección social, que es básicamente el tema general, ¿no? Procedimiento para la planificación y seguimiento y control de trabajo en mantenimiento de los canales de riego. Como subtema voy a tener voy a detallar el guía de contenidos temáticos que se ha llevado a cabo durante estos 9 capacitaciones realizadas hasta el momento, ¿no? Primeramente voy a empezar a hablar algunas interrogantes y también a empezar a valorar, y diciendo esto, le voy a empezar que el agua, ya como ya sabemos todo, es esencial para la vida, ya que tiene una importancia clave para la salud, el desarrollo y la reducción de pobreza. ¿Por qué hablamos de reducción de pobreza? Vamos, porque todos estos aspectos o de las actividades naturales y humanas tienen relación con el agua. Sin embargo, ese proceso de aprovechamiento se ha dado un mal uso, ¿no?, como hemos visto en las anteriores capacitaciones, debido principalmente, básicamente, al contexto global. Aquí el contexto global, al crecimiento exponencial de la población que se ha dado en estos últimos años y en los años anteriores. Con esto, con una demanda de alimentos y el agua potable en constante incremento, ¿no? Añadiendo a esto, a esta expresión, también la contaminación, asimismo, el cambio climático que estaba generando estos últimos años o las últimas décadas que ha pasado, los cuales que repercute de manera significativa en la disponibilidad espacial y temporal de estos recursos hídricos que es el agua, ¿no? Ahora vamos a, básicamente, como se muestra en la pantalla, algunos conceptos que vamos a hablar, porque los anteriores ya hemos hablado en las anteriores capacitaciones. Esto vamos a abogar durante la sesión del día de hoy, que es una cuenca hidrográfica, a diferencia de una cuenca hidrográfica. Son conceptos similares, pero tienen algo en común y diferencia, ¿no? Asimismo, ¿qué es la oferta de demanda? ¿Cómo se realiza? ¿Y qué es el ciclo hidrológico, no? Vamos a pasar al siguiente tema, que ha sido uno de nuestros objetivos como proyección, ¿no? Como dice, objetivo general, dice dotar de un instrumento que sirva de soporte. En nuestro caso estamos brindando un manual, ya, y también las capacitaciones que se ha llevado a cabo durante 9, con esta que es 10ª capacitación, ¿no? Y la presentación del plan de proyecto. Asimismo, hemos tratado de desarrollar capacidades técnicas y metodológicas de los personal de la Junta, tanto de Junta o comisiones o comité de usuarios, para poder ejecutar, manipular, operar y mantener, ¿no?, estas actividades que hemos realizado durante estas 9 capacitaciones anteriores. Uno de nuestros objetivos específicos también fue establecer las pautas o procedimientos. Básicamente los procedimientos, cómo se debe mantener o cómo se debe hacer la mejor forma de regadío de manera equitativamente, ¿no?, hacia todos los usuarios, porque si uno afecta a los otros, ¿no?
Asimismo, vamos a tratar de hablar del primer tema, que es que el primer interrogante que me planteo, ¿qué aspectos conceptuales tengo que conocer, no? Para entender básicamente estos aspectos conceptuales del mantenimiento de operación y riego, del sistema de riego, tenemos que hablar distintos puntos. El primer punto sería los aspectos conceptuales que debemos conocer, que es la cuenca y la oferta de agua. Según Caravías y Landa, nos menciona que la cuenca hidrográfica o hidrológica es un contorno o un límite de las mismas que drena el agua de un punto en común, como se puede ver en la imagen, ¿no? Sí se puede visualizar la imagen. De un lugar hacia abajo, ¿no? Sobre todo de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Asimismo, se suele entender estos dos conceptos como una unidad de gestión que se realiza dentro de una cuenca hidrográfica. Como se puede observar, está compuesto por tres componentes. Bueno, la cuenca, que es la general, donde que va a estar suministrado por las subcuencas y las microcuencas. La diferencia entre un subcuenca y la microcuenca, la subcuenca es un ramal, es un riachuelo, uno pequeño, a diferencia de una microcuenca que va a ser un conjunto o una área de donde se va a abastecer a una cuenca, ¿no? Asimismo, vamos a hablar la otra palabra que es la oferta de agua. El concepto nos dice la oferta de agua está definido como las variaciones del estado, las variaciones de estado y las características de una masa de agua que se repiten de una forma regular en el tiempo y en el espacio, que se muestran patrones estacionales o otros tipos. Esto nos hace referencia al estado del agua, en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Y las diferentes cambios que puede suceder para poder transformarse de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, ¿no? Más adelante vamos a explicar detalladamente este tema que es en el ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Como menciona en el concepto, dice, es un proceso continuo en donde que no tiene principio ni fin. ¿Esto debido a qué? Debido a que representa una transferencia de forma, como ya se mencionó en el anterior, de forma líquida a sólido, de sólido a gaseoso. Este cambio se hace mediante, puede ser por una transformación del calor o del sol, ¿no? Básicamente de la irradiación del sol, de los esfuerzos de gravedad, por la presión de la gravedad y el viento. Estos siglos usualmente están incluidos dentro que es la precipitación. ¿Qué es la precipitación? O más conocido como lo que cae o la lluvia, el granizo. Son más conceptos comunes que se le dice cuando habla de precipitación, ¿no? Este es un ciclo de la precipitación donde que el agua del estado gaseoso se convierte al estado líquido, mediante, puede ser por esfuerzo de la presión de la gravedad, debido a que la densidad del agua en líquido es mayor a la densidad del agua en estado gaseoso. Esto es debido a que caen por eso de distintas maneras, ¿no? Dependiendo que en qué sector se encuentra en nuestro Perú. Si usualmente en la sierra, bueno, en la sierra suele caer los tres tipos, ¿no? Que es lluvia, llovizna, eso, granizo y nieve, ¿no? A diferencia de la costa, que solo suele caer la lluvia. Esto debido a la presión. Ahora, la interceptación. Este ciclo es cuando el agua llega a la superficie terrestre. Eso se llama interceptación y luego el procedimiento que se pasa es la escorrentía, donde que se escurre el agua, ¿no? Para pasar luego, algunos líquidos, bueno, el agua, no suele todo el líquido que se haya generado en la superficie, no todo va por encima, ¿no? Algunos, dependiendo al terreno o a la superficie de tierra, lo que se dice tierra, suele filtrarse. Esta agua filtrada genera otro ciclo, ¿no? Que más adelante se va a hablar. La evaporación, debido a la radiación del sol, esto se da del cambio del líquido hacia vapor, ¿no? Como se puede ver en la imagen, la evaporación se condensa, básicamente estaríamos diciendo.
La transpiración es mediante las plantas que se dan, que en nuestro caso serían los cultivos que sembramos. Sería la papa, la mayo, el habas, la avena, todos los cereales, ¿no? Que se puede sembrar. Esta transpiración se hace básicamente por la absorción del agua mediante raíces u hoja, ¿no? Y la activación de los cloroplastos para la posterior condensación. La percolación y la escorrentía, ya le mencioné. Ahora vamos a hablar he mencionado que el agua filtrada usualmente perloca, lo cual cuando hay excesivo infiltración o percolación, esto hace crecer que nuestro nivel freático del piso, o sea, digamos que en las anteriores capacitaciones se le ha mencionado que hay que tener demasiado cuidado con el nivel freático, debido a que si crece, suele dañar a nuestro producto, ¿no? Debido a que ya consumen demasiado agua y pueden generar como la rancha, el conocido la rancha, es debido a excesiva absorción del agua. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Ya se mencionó en las anteriores capacitaciones cómo se debe hacer. Asimismo, que las aguas subterráneas también son beneficiosas. ¿Por qué? Porque estas aguas a posterior van a formar manantiales. O también pozos humedales, un lago, un río. Y esto va a seguir el ciclo, ¿no? El ciclo hidrológico que estamos hablando. Mediante estos manantiales también podemos aprovechar de distinta manera, mediante una captación de agua. Si en caso no tuviéramos, en nuestro caso que es una cuenca que tenemos del río, ¿no? Si no se tuviera, sería de los manantiales. Ahora vamos a hablar del segundo paso que tenemos que considerar es los sistemas de riego o sistemas hidráulicos. ¿Qué es un sistema de riego? No, es una red hidráulica que está constituida por fluidos de agua, tanto de aguas entrantes, de la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba que es las bocatomas, los desarenadores, ¿no? La parte de salientes, lo que serían los canales laterales, y la parte más baja sería ya las que se van hacia los ríos o los riegos parcelarios que hemos hablado en los temas anteriores, ¿no? Asimismo, esta red está establecida por reglas de distribución y mantenimiento. El sistema hidráulico común, lo que conocemos, comprende de 1 o 2 sectores hidráulicos. Usualmente está manipulado o operado por un operador a cargo, ¿no? Los sectores hidráulicos, según la norma, la resolución número de jefatura 892-2011 en ANA, nos clasifica en 2 tipos de sectores. Y lo que hemos detallado más son las de sector hidráulico menor, que son las obras hidráulicas que hemos mencionado, las cuales conforman la primera estructura que se ha hablado son los reservorios. ¿Qué son los reservorios? Creo que ya muchas personas ya sabremos o tenemos conocimiento. Son las estructuras que se encargan de almacenar agua, ¿no? Sobre todo en épocas de lluvia o estiaje. Ya. El segundo tema que hemos hablado, las capacitaciones que hemos hablado también son las bocatomas, los desarenadores, ¿no? Todos los elementos que tienen que conformar la bocatoma, ya que una bocatoma es una estructura hidráulica que sirve para captar o dirigir el agua proveniente de un río, una quebrada, un manantial, como se ha hablado, o una laguna hacia un sistema de conducción. Asimismo, paso posterior, distribución que sería mediante los canales principales y laterales, ¿no? Ahora el tercero, que es las estructuras de conducción, como ya hemos mencionado, los canales principales y secundarios, los cuales están conformados principalmente, están construidos por tierra, pero el tierra no es muy efectivo, como ya hemos explicado en las capacitaciones anteriores. El de concreto, que es más eficaz, ¿no? Ya que nuestro caudal no disminuye a través de todo el canal y nos podemos aprovechar de esta agua de manera equitativa entre todos los usuarios, ¿no?
O también, a último, que se están utilizando de metal o tubería PVC, ¿no? Que son mejor a las de concreto, ¿no? Pero tienen mayor costo, obvio. Ahora, los canales parcelarios, que también se ha hablado en las anteriores exposiciones. Estos canales son los que se encargan de conducir el agua del canal, de los canales laterales o principales hacia las parcelas de los usuarios, en donde que se deben siempre haber una compuerta. También hemos hablado de las compuertas, de tanto puede ser de madera o de metal, pero se recomienda como prohibición que sea de metal para así evitar desperdicios de agua, ¿no? Las estructuras de control y medición, que es la cuarta. Ahí están las compuertas propiamente dichas. Son las estructuras que se sirven para controlar y regular el caudal del agua que se está dando hacia un sector parcelario. Los medidores de caudales son los que habíamos mencionado, los distintos tipos de medidores, ¿no? El método de los flotadores, el método del balde, ¿no? Que se había mencionado en las anteriores, en la séptima, octava capacitación. Estos son básicamente estructuras que sirven medir el caudal en litros por segundo. Básicamente se encargan de medir el caudal que está pasando por el canal y que deben ser ubicadas usualmente a la salida de las bocatomas o en las compuertas. O asimismo, tanto en las ramas laterales y principales, ¿no? Y por último, que son la quinta, ¿no? Que son las obras de artes, que hemos hablado también de estos temas muy importantes, que son los acueductos, que son los canoas, que son las alcantarillas, las caídas, las rápidas. Los acueductos, de forma ya retroalimentando la capacitación, nos menciona que es una estructura de puente que se encarga en palabras comunes, de transitar el agua de un lugar hacia otro lugar. Digamos, como en caso de un puente, si en caso estaríamos en un puente, entonces haríamos unas columnas o estribos que nos sirven para que pueda cruzar un canal y de la misma manera el agua, ¿no? O también podríamos hacer para que los animales caminen por encima de ellos. Las canoas, que son similares a los acueductos. Las canoas son estructuras que se encargan de las aguas que vienen, como son los huaicos, evitan que entren esas aguas contaminadas, por decir propiamente, hacia el canal. Usualmente están preparadas por concreto armado, ¿no? Lo que se debe hacer es levantar unos muros de piedra, encauzar esas aguas hacia otro lugar, o que no afecta directamente usualmente al cauce del canal y a la estructura, ¿no? Que está en ese lugar. Las alcantarillas usualmente es una estructura donde se encarga de que se construye en lugares donde que los canales cruzan las carreteras. Debido a que es importante para que no impida el tránsito, ¿no? Tanto de las personas, animales y si hubiera vehículos. Las caídas. Estas obras hidráulicas se ubican en un lugar donde que hay un cambio de terreno o un desnivel fuerte. Digamos que estamos trayendo de una quebrada y suele caer, ¿no? Por esas caídas. Y tenemos que poner ahí una poza disipadora, la cual nos evita que erosione el canal, asimismo que el agua se salga del canal, ¿no? Las rápidas, que son la última, ¿no? Son las estructuras hidráulicas que se encargan, similar a las caídas, ¿no? Que se encargan de pasar de los desniveles del terreno, en forma inclinada, ¿no? Ahora vamos a hablar que es el otro tema ¿por qué operaciones del sector hidráulico tienen que realizar? Que hemos hablado también. Para entender básicamente estas operaciones que tenemos que hacer, son las operaciones o el mantenimiento de los sistemas de ríos que es conveniente hacer desde el origen del agua, o sea, desde la captación de las bocatomas hasta las compuertas, hasta las ramas laterales, ¿no? Todo lo que está en nuestro sector, básicamente. Por ejemplo, como junta de usuario nos va a abastecer un sector y eso tenemos que tener cuidado.
El primer paso para este tema es los instrumentos de operación, que es el padrón de usuario y la red de riego. El padrón de usuario, la junta de usuario, el registro de usuario, también son mencionados de esas maneras, representa un instrumento básico de operación para el desarrollo de todas estas actividades, ya sean técnicas o administrativas. Las juntas de usuarios usualmente se deben planificar y ejecutar su actualización anualmente. Esto con la intervención de los directivos, los cuales validarán, ¿no?, dichos patrones, si hay algunos que han retirado y algunos que son nuevos, que se están adhiriendo a las juntas, ¿no? También es importante conocer el inventario de red de riego, considerando el estado actual de los canales principales, las tomas laterales, los prediales y las estructuras existentes. Esta información básicamente tiene que estar actualizada y concordante con en la actualidad, ¿no? Debido a que se debe manejar un padrón de usuario a fin de poder planificar a posterior una equidad entre todos los usuarios y no tener problemas entre usuario o estar peleándonos por el agua, ¿no? Así para que podamos para el acceso de riego y el agua sea beneficioso para todos los usuarios. El segundo paso que hemos mencionado también es el plan de siembras, el plan de riego y seguimiento, ¿no? Según la ley de recursos hídricos, el 29.338, nos menciona que necesariamente tenemos que planificar. Se tiene que planificar porque, si bien sabemos, en la sierra no existe esa cultura o esa capacidad de planificar sobre todo el uso del agua, ¿no? Porque a veces nosotros sin despreciar a nadie o sin tener algún equívoco, no planificamos nuestro tiempo. Con eso nos podemos basar. No planificamos nuestro tiempo, lo que vamos a hacer. Como así planificamos nuestro tiempo, si algunos tienen relación en eso, si nosotros planificamos, tenemos que planificar el plan de siembras, el plan de riego y el plan de seguimiento, porque las siembras no se pueden dar creo que todos ya saben que se dan de una temporada a otra temporada, pero se debe planificar para así a su posterior, en ese tiempo, regar de una manera eficaz el agua, ¿no? Por tanto, sabemos también que en el campo agrícola no es ajeno a esta necesidad. Estos planes que nos plantea necesariamente que tenemos que hacer la ley de recursos hídricos, que es la 29.338, nos da básicamente para poder conocer la demanda de agua en base a la oferta del agua que se hablaba anteriormente y la disponibilidad existente, para a su posterior no estar teniendo problemas que el agua no llega a mi terreno o no llega a mi parcela, o tal vez me faltó en este sector el agua, no llega por algunos motivos. Por esa razón se tiene que planificar. En conjunto con los usuarios, la junta de usuarios, la comisión de usuarios o los directivos, se debe hacer estas planificaciones y coordinar las fechas, ¿no? Las fechas que se debe hacer para que estas, una vez realizadas a través de un personal de la junta, se capacite con los directivos o vigilantes de comisión para hacer un seguimiento respectivo y tener un aprovechamiento del componente del agua de manera eficaz en todos mis cultivos, ¿no? Si fuera el caso. Ahora vamos a hablar del segundo paso que también vamos a seguir, que es la distribución, control y medición del agua de riego. Esta distribución tenemos que controlar de una manera que es una actividad más importante que se tiene que desarrollar como una organización o como una junta de usuarios, debido a que esto se debe programar, como en el anterior tema que se debe planear, se debe programar y orientar para realizar con ciertos criterios de eficiencia, orden y equidad, ante todo, ¿no? Equidad, lo que se busca entre todos los usuarios.
La supervisión, lo que se debe, los directivos, lo que se tienen que encargar es la supervisión y la fiscalización de de la distribución del agua en los comités y en las comisiones, ¿no? Porque a veces hemos visto que en el sector de eso está fallando o está faltando en nuestros directivos, que se tiene que haber más supervisión y fiscalización y se tiene que hacer de manera periódicamente. Usualmente solo se hace eso cuando hay escasez de agua o cuando hay un huaico en esos tiempos. No, lo que nosotros recomendamos se debe hacer periódicamente mensual o quincenal se debe hacer para ver qué está faltando, qué está fallando, cuáles son las faltas que tienen algunos comisionados o tal vez no están pagando y todos esos problemas, ¿no? Asimismo, la junta de usuarios se deben implementar para la recaudación y la cobranza de esas tarifas, ¿no? Porque como hemos mencionado que se tiene que hacer eso. Por último, también se debe hacer un seguimiento permanente a ese cobro de tarifas o ese importe que se está dando, debido a que a algunos no es ajeno a nuestra realidad, que está siempre pendiente de la corrupción, debido a que a veces el dinero que tú pagas no llega a los directivos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, tiene que hacer un seguimiento a eso permanentemente. La otra manera también es para que no lleguemos a ese error de corrupción, se debería hacer con la participación de la dirección regional, de un encargado de la dirección regional de agricultura, el cual nos permitirá de una manera equitativa medir los convenientes que tenemos que corregir y ratificar para que de esta manera tanto sea la comisión, la junta directiva, los directivos, puedan tomar y ejercer sus labores propiamente dichas, ¿no? Ahora vamos a pasar al tercer paso que también se ha mencionado en las capacitaciones, que son los mantenimientos del sector o del subsector hidráulico de Engasmayo, ¿no? El mantenimiento es uno de los temas que se ha tocado también, que básicamente es lo importante de tener en cuenta estos temas era conocimiento de todas las obras o las obras hidráulicas existentes que a través de un inventario, lo que se recomienda es tener un inventario, un listado de los canales, en qué estado se encuentran, ¿no? Tanto de las obras hidráulicas y de arte, ¿no? Asimismo, tener una previsión del mantenimiento, o sea, definir qué acciones de previsión tenemos que hacer. De esta manera podemos, tal vez, algunas fisuras o tal vez se ha llenado de malezas, canales, tenemos que limpiar esos lugares, ¿no? El otro punto que es la determinación de las actividades de mantenimiento. Una de ellas es como se ha hablado del deterioro que suele suceder podemos hablar en las compuertas de las bocatomas. Si no se hace un acuerdo si no se hace un acuerdo mantenimiento de la compuerta, que nosotros recomendamos es pintar esas compuertas antes que se oxide, porque cuando se oxide, el óxido degenera esa compuerta, entonces hace que las aguas se filtren por esas rajaduras o por esos hoyos que genera la oxidación y no nos está dando de una manera equitativa el caudal y también para posterior que sería el regadío, ¿no? El último que hemos tocado también sería la programación de todas estas actividades a través de un plan de mantenimiento y su periodo de ejecución, porque no esperar que se tiene que hacer hasta que se rompa el canal o no esperar que la compuerta se malore y recién reemplazarlo, ¿no? No esperar eso, entonces hacer un mantenimiento mensual, lo que se ha mencionado en las anteriores capacitaciones, o quincenal, de acuerdo a qué obras hidráulicas se está tocando, si ya sea una bocatoma, un deserenador, una válvula, unas compuertas, unos canales principales, las laterales, secundarias, ¿no? Se tiene que tener en qué tiempo se tiene que cambiar y en qué tiempo se tiene que ejecutar ese cambio, ¿no? Porque muchas personas lo dejamos de lado ese tema, que es muy importante para esto.
Es el cuarto paso y penúltimo que ya hemos hablado. Este es básicamente ya todo, realizando todo este mantenimiento, pasamos al mejoramiento, ¿no? Una vez hecho este mantenimiento de las rajaduras o fisuras de los canales, ¿cómo podemos aprovechar, no? ¿Cómo podemos mejorar o desarrollar estas infraestructuras hidráulicas para su posterior, que podemos aprovechar el agua, ¿no? De una manera mejor eficaz para nuestras parcelas? En esto, pues, esta etapa o este paso, lo que hemos hecho es determinar de las necesidades de las obras. ¿Qué estaba faltando en estos lugares? Digamos, hay una compuerta que no está funcionando, se debe cambiar. Entonces, para que mejoremos, se debe cambiar o se debe reemplazar o se debe hacer un pintado de las compuertas, ¿no? La obtención de datos de campo. Tenemos que ver en qué estado están nuestros canales para poder elaborar datos y así, para su posterior, mejorar el caudal, porque muchas veces al inicio del canal se ve un caudal un ejemplo de 40 litros por segundo, ¿no? Y al final del canal o al intermedio, en las ramas laterales o en el transcurso del canal ocurre que ni llega a los 40, entonces llega a los 20, a los 10. ¿Qué está pasando? Entonces tenemos que obtener estos datos y analizar y mejorarlo, básicamente. El otro, que es la elaboración de los perfiles de campo, ya básicamente meterlo o tener unas fichas técnicas, cómo se debe hacer, y hemos dado ese procedimiento de cómo se debe hacer cada mantenimiento para cada obra hidráulica que tenemos en nuestro canal. Los dos últimos que también se mencionan en las capacitaciones, que son gestionar la formulación de estos estudios o proyectos, porque el proyecto de sector Angas Mayo tiene recursos, pero no lo aprovecha. ¿Qué es lo que está pasando con todos nuestros directivos, no? Hay que tener mano dura en esa parte. Aprovechar ese recurso que nos está brindando la ANA, Dirección Regional de Agricultura, y poder todo esto o financiar a nuestras obras, ¿no? Para mejorar y así a nuestros cultivos ser de una manera eficaz. Básicamente creo que eso es todo y ya hemos culminado las 10 capacitaciones que se han previsto al inicio de la sesión o en el plan de trabajo, ¿no? Y como grupo solo queríamos agradecer haber por lo menos sintetizado todos estos temas que son de suma importancia abordados, ¿no? Y esperemos haber incentivado a los directivos técnicos y usuarios de agua a fin de poder establecer las capacitaciones realizadas que sea de forma participativa y que ustedes de esta manera puedan aprovechar el agua de mejor manera y ya no tener los errores que hemos tenido o bueno, han tenido en el canal. Bueno, como bien, ya los ponentes han finalizado la exposición y para dar, bueno, por finalizada esta capacitación, vamos a empezar con la ronda de preguntas, ¿no? Para lo cual se hace la invitación a los presentes a poder realizar las dudas o preguntas que tienen hacia los ponentes, ¿no? A ver. Aquí, por ejemplo, tengo dos preguntas. Bueno, espero uno de ustedes los pueda responder. Ya, la primera pregunta es, cualquiera de los ponentes puede responder, ¿no? Voy a leer la pregunta. ¿De qué manera se incrementaría la eficiencia en la operación y el mantenimiento de los canales de riego en el área en estudio, en este caso, ¿no? En el sector de Orcotuna, Angas Mayo, ¿no? Bueno, voy a repetir la pregunta, si es
si es que uno de los ponentes no lo pudo escuchar bien. ¿De qué manera se incrementaría la eficiencia, la operación y el mantenimiento de los canales de riego en el área en estudio? Bueno, cualquiera de ustedes puede responder esa pregunta. Bien, para responder a la pregunta de qué manera podría mejorar, ¿no?, lo que es la eficiencia en cuanto a lo que es el plan, ¿no?, de operación y mantenimiento, ¿no? Como ya mencionaba, lo mejor y más importante en este caso viene a ser la capacitación, ¿no? La capacitación a los usuarios de riego, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que la junta de usuarios que está conformada ya, ellos manejan todo, ¿no? Si bien es cierto, manejan todo lo que viene a ser las faenas, llevan un pequeño registro y todo ello, ¿no? Entonces, todo esto, si nosotros capacitáramos a los regantes, ¿ya?, a los usuarios del agua, tendríamos muchas mejoras en cuanto a la organización, ¿no? Por ejemplo, si vamos a realizar, digamos, faenas, va a ser cada 4 veces al año, ¿no? 4 veces al año. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Habiendo capacitado a todos los usuarios, todos los regantes, ellos ya sabrían qué hacer. No es necesario de que todavía tengan que reunirse todos y decirles, ¿sabes qué? Vamos a iniciar la faena por tal punto, ¿no? Porque ya tendríamos que de esa forma, ya puntos estratégicos, ¿no? Puntos más específicos para poder abarcar. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Reduciríamos el tiempo de estar reuniéndonos, diciéndole a los regantes por dónde iniciar, cómo deben hacer, qué tramo hacer y todo eso, ¿no? Ahora, ¿de qué forma más mejoraría todo ello? Es en cuanto al deterioro de infraestructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con las capacitaciones se va a dar a conocer a todos los usuarios por qué nosotros necesitamos compuertas, ¿no? O por qué existe una bocatoma, o en qué lugares pueden estar ubicados. De esa forma, yo creo que es más importante darles a conocer, que ellos mismos conozcan, por ejemplo, lo que es una rápida, ¿no? Un aforador, por qué es necesario utilizarlo, ya que todo ello depende mucho de que usemos de manera adecuada, ¿ya?, y sostenible lo que es el agua, ¿no? Entonces, de esa manera mejoraría la eficiencia, ¿no?, en cuanto a la operación y mantenimiento de todos los canales de riego, ¿no? Eso es lo más importante, y para que puedan utilizar de manera adecuada, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué se ve? Que, por ejemplo, existen personas, los mismos usuarios, los mismos regantes. ¿Qué ocurre? Sacan el desagüe, sacan a los canales de riego. Entonces, de esa manera no podemos permitir que pase eso, ya que es agua que va a estar contaminada, va a ser el agua que vamos a tener que regar en nuestros cultivos. Pues entonces, debido a esa agua contaminada, ¿qué ocurre? Que todos los productos, ya las siembras, terminen tal vez por contaminarse, ¿no? Después, ¿qué más?
que los animales que beban esa agua también mueran con algunas enfermedades. Entonces, el botar el desagüe a una acequia o un canal de riego no debe ser así, ¿no? No se debe permitir. Y para eso necesitamos capacitar a los regantes, ¿no? Porque un hecho muy importante es que antes nosotros de la sierra, ¿no? Importábamos ¿qué cosa? Importábamos tal vez la carne del cuy, importábamos alcachofas, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que hoy en día ya no nos permiten hacer estas exportaciones, ya que cuando pasan por un proceso de análisis de laboratorio, ¿qué sucede? Han encontrado las carnes contaminadas, los frutos de las siembras, toda la producción que estaba contaminada. Es por eso que el desarrollo en cuanto a lo que es, digamos, la agricultura va disminuyendo, la ganadería también. Y eso es el factor mucho más importante, ¿no? Y por eso necesariamente se tiene que capacitar a todos. Esa sería la respuesta a la pregunta. Ok, muchas gracias, Rodríguez. Bueno, creo que fue muy, muy clara con la respuesta, ¿no? Espero que haya absuelto las dudas esa pregunta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. A ver, ¿qué importancia tienen las obras de arte en un canal y por qué muchas veces ese tipo de estructuras hidráulicas se encuentran en mal estado? Bueno, también darle la entrada, ¿no? Para poder responder esta interrogante a uno de los ponentes. Repito la pregunta, si en caso no la hayan escuchado. Ya, ¿qué importancias tienen las obras de arte en un canal y por qué muchas veces ese tipo de estructuras hidráulicas se encuentran en un mal estado? Bueno, Ya, para responder a la pregunta, básicamente tenemos que saber que las obras hidráulicas o como se menciona, las obras de arte son unas estructuras principales. ¿Cuál es su finalidad? Básicamente tenemos que definir eso. Es captar, extraer y resaltar y almacenar, regular, conducir, controlar y aprovechar el recurso hídrico. Lo último, ¿no? Aprovechar el recurso hídrico de manera eficaz. Usualmente se hacen mediante distintos criterios, tanto sean hidrológicos o hidráulicos, ¿no? En la actualidad, nos ponemos en contexto, en la actualidad, el cambio climático, ¿qué está haciendo? Está afectando estas obras de artes de manera, como ya mencionó el anterior ponente, que puede pasar por ese sector un desagüe, ¿no? Este desagüe puede afectar a las compuertas de las obras de arte, a lo uno o al otro, que serían los huaicos. ¿Qué está pasando? Que un hueco viene y no se hace un mantenimiento adecuado a ese sector del canal, lo que nos genera la rajadura o fisura del concreto armado, y a su posterior, por rajadura, no se puede aprovechar de una manera eficaz debido a que por rajadura suele escapar el agua, ¿no? Suele como a filtrarse el agua, entonces de una manera que nuestro caudal varía. Y también sabemos que en los últimos eventos hidrológicos que se ha observado en el mundo, el aumento del nivel del agua y la temperatura y las inundaciones, las sequías son los principales, ¿no? A veces porque no se hace un diseño adecuado, a veces por el aumento del agua podemos hacer que nuestra obra de arte que estaba calculado por el mal diseño que se ha realizado se podía fisurar o podría
degradarse, ¿no? Esto debido a que no se ha sido diseñado. Otro, que también no se está dando un adecuado mantenimiento a la obra de arte que se está en ese lugar, o también se está dejando de lado, o se está creando algunas compuertas falsas, como dice, o se está haciendo un empozamiento del canal, ¿no? Lo cual nos genera que al hacer el empozamiento del canal, a los contornos del canal se hace una filtración, se filtra y la tierra degradada hace que nuestro canal o el diseño del canal no esté estable, ¿no? Y hace que que se puede fisurar. El otro que se podría también tratar es que, partiendo de lo mencionado ya, encontramos que se pueden agrupar según su funcionalidad, ¿no? Ya que algunas obras de arte son para suministro de agua, los otros son para pasante de agua o navegación de agua o circulación del agua, ¿no? Los otros que son de defensa y los otros que son de conservación. Tenemos que saber eso. ¿Cuáles son las de suministro? Usualmente son las que se ha mencionado en la anterior diapositiva. Son los acueductos y las alcantarillas. Los de mantenimiento, las rápidas, las canoas, así mismo, ¿no? Estas obras de arte se tienen que tener, se tiene que básicamente tener una función en lo que es el agua, ¿no? También tenemos que mencionar, como ya al inicio hemos puesto en contexto, el cambio climático, que es uno de los principales problemas ante este sistema, ¿no? Debido a que el cambio climático está afectando de manera fuerte, si es al acero, porque a veces lo degrada mediante la oxidación y algunos, tal vez, elementos químicos que están entrando dentro del canal. Y como se ha mencionado al principio, que no se está haciendo un adecuado prevención y mantenimiento del canal. Tanto las obras de arte como al agua se tiene que hacer el mantenimiento. No necesariamente se tiene que hacer, no a las obras de arte porque tal vez son resistentes y no nos van a pasar nada. No, se tienen que hacer a los dos. Al agua, porque tenemos que controlar la calidad del agua. Tiene que estar libre de elementos químicos. Como podemos ver, el río Mantaro está demasiado contaminada y si nosotros construimos alrededor del río Mantaro una obra hidráulica, a través de los años se va a degradarse. En cambio, si nosotros nuestra calidad de agua está por encima comparando con el río Mantaro, ¿no? Nuestra obra de arte va a mantenerse o por lo menos por el periodo de diseño que es de 20 años, ¿no? También sabemos que en la actualidad se deben llevarse a cabo las adaptaciones y estudios, ¿no? De estos fenómenos, porque de una manera a futuro, ¿no? De una manera directa, estos acontecimientos de cambio climático nos afecta. Básicamente sería eso, no sé si podría haber respondido. Y también me dijo que, ¿por qué se encuentran en mal estado? Básicamente esa es la respuesta, ¿no? Porque no se está haciendo un adecuado mantenimiento tanto a las obras de arte, asimismo al agua. Bueno, Ok, Arroyo, muchas gracias por la respuesta. Bueno, si hubiera otra pregunta, bienvenidos a mostrar sus interrogantes. Pueden realizarlo por el buzón, por el buzón de mensaje, ¿no? O también podrían preguntar, ¿no? Activando su micro. Y también antes de finalizar esta décima capacitación y última, agradecerles, ¿no? A todos los miembros, a todos los ponentes de esta décima capacitación, al grupo Innova Ingeniería y a la vez a todos los participantes, ¿no? Que están inmersos en esta capacitación y aquellos que nos acompañaron en todo este proceso, ¿no? De esta labor de proyección social, ¿no? Y hacer la cordial invitación, ¿no? A todas las plataformas de YouTube, Facebook,
WhatsApp, ¿no? Para que puedan visualizar todas estas capacitaciones y en caso no hayan podido visualizarlas en su debido momento. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, no habiendo más preguntas, damos por concluido esta 10ª capacitación. Muchas gracias con todos los ponentes y que tengan buenas noches.